Era casi la medianoche cuando Jorge salía muy tarde de su jornada laboral. A él le tocó quedarse más tiempo de lo normal, ya que era el encargado de la parte contable. Al salir a la calle hacía mucho frío y casi todo estaba oscuro y desolado. Se veían apenas algunas luces encendidas a lo largo de la calle. Solo quedaba esperar la última ruta de autobús que pasaba exactamente a la medianoche. Para Jorge eso no era problema, ya que anteriormente ya había salido tarde y sabía qué hacer. Pero las cosas tomaron otro rumbo cuando vio que ya había pasado la hora promedio y el esperado autobús no pasaba. Pero Jorge divisó una luz a lo lejos que lo llenó de calma, ya que era tarde y el autobús era lo único que lo podía llevar a casa. Al acercarse el tan esperado vehículo, notó que se veía algo extraño. Tenía el número 302, número que no pertenecía a ninguna ruta de autobuses conocidas. Sus luces eran algo opacas, casi no hacía sonido su motor y estaba prácticamente vacío. Lo extraño era que a esa hora un autobús venía en promedio casi lleno, pero Jorge, pensando en que ya podía irse a su añorado hogar, no le importó y subió a él. Al subirse pagó su pasaje y notó que el conductor era algo extraño. Sus ojos se veían pálidos como el de una persona moribunda. Su rostro se veía cansado. Sus cabellos abundantes emanaban un fuerte olor a sudor. Jorge, con profundo cansancio y sueño, decidió no darle importancia a este otro detalle e ingresó al autobús. Jorge vio que en el autobús solo iba de pasajero un señor de avanzada edad. Se sienta a 2 sillas cerca del anciano y lo saluda. «Buenas noches». El anciano le contesta el saludo de manera grata. «Buenas noches, mi amigo». Cuando el autobús lleva cierta distancia, de pronto se detiene para recoger a 2 pasajeros. Para Jorge solo se trató de 2 hombres de apariencia normal, pero estos al subir le causaron una impresión fuera de lo normal al pobre anciano. El señor se sintió algo desesperado e inquieto. Jorge no entendía la actitud del anciano al ver a estos 2 pasajeros. De repente el anciano le grita a Jorge a manera de reclamo: «¡Devuélveme mi billetera!». Jorge no entendía por qué el anciano lo acusaba de robo y le dice: «¿De qué me habla, señor?». El anciano le hace una seña a Jorge como queriendo decir que le siguiera el juego. Jorge, aún sin entender pero tomando en cuenta la actitud del anciano, le sigue el juego. «En la próxima parada hay una estación de policía. Arreglemos ese asunto allá». Los 2 tipos observan la escena, pero sus miradas eran macabras con sus ojos casi brillantes. La verdad, se sentía una presencia maligna proveniente de ellos. Jorge y el anciano se bajan del autobús ante la mirada maligna de los 2 hombres. Al bajarse, el señor poco a poco se calma y Jorge le pregunta por qué tomó esa actitud y se veía tan asustado. Y el anciano le dice: «¿No lo notaste? Pero esos 2 hombres no tenían piernas y estaban flotando. Sentí la sensación de que estábamos en peligro». Al día siguiente salió en las noticias que un autobús con número 302 apareció en el fondo de un acantilado con más de 20 pasajeros sin vida. Lo peor es que los cuerpos estaban en posiciones de desesperación, como si algo los hubiera atrapado antes de morir por el fuego. El chico lo vio en las noticias y no lo podía creer. Al final el anciano tenía razón. De allí surgió la leyenda de que el autobús 302 realiza un recorrido por cualquier parte del mundo después de la medianoche para recoger pasajeros y llevarlos a un destino inevitable.